¿Sabías que el 16 de junio de 1955 la aviación de la Marina, bombardeó al pleno mediodía la Plaza de Mayo con un atentado para matar a Perón? Pero ese atentado no solamente atentó contra la vida de Perón, sino con miles y miles de trabajadores que estaban circulando por la Plaza de Mayo, justo un mediodía cuando los niños iban a la escuela, cuando la gente corría desesperada para ir a tomar el subte, para ir a tomar los bondi, para ir a los distintos sectores de trabajo. Sabía que ese bombardeo costó 300 muertes de argentinos que estaban generando la riqueza de la patria con sus actividades diarias. Sabía que quedaron más de miles de heridos tendidos por todo lado en la plaza. Ese odio gorila antiperonista no tiene límite. Después continuó con la dictadura del 76 y ahora en los gobiernos de derecha se ve muy acentuado el odio gorila cuando nos quitan todos los derechos y todas las conquistas sociales que ha logrado el peronismo. Hoy es un día de lucha y de resistencia y de conmemorar a todos nuestros argentinos que sufrieron ese bombardeo y que quedaron en la plaza. No nos han vencido ni nos vencerán. Hasta la victoria siempre, compañeros. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Archivo Piña. Hoy te vamos a presentar un programa especial sobre uno de los días más trágicos de la historia argentina, 16 de junio de 1955. Aviones que bombardean a su propia población, 300 muertos, más de 1000 heridos en la Plaza de Mayo, los últimos momentos prácticamente del gobierno peronista, cómo fue, cómo se planeó, hora a hora, aquel dramático día 16 de junio. A comienzos de 1955, todas las miradas están puestas en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine convoca a artistas destacados de todo el mundo. Un River Plate imparable se consagra campeón argentino. Juan Manuel Fangio es ya el indiscutido rey de las pistas con sus 3 campeonatos mundiales. Y arriba y abajo del ring, Pascualito Pérez y el Mono Gatica le dedican sus triunfos al presidente Juan Domingo Perón. La Argentina vive una fuerte recuperación económica que permite incrementar la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza nacional. Perón cumple el tercer año de su segundo mandato con un alto nivel de consenso popular. Sin embargo, esta situación no garantiza la estabilidad de su mandato. Desde 1954, la relación del gobierno con la jerarquía católica entra en crisis.
la Iglesia se convierte en el principal referente de la oposición. Los sectores de poder se resisten al notable incremento de la participación en la renta nacional de los trabajadores y su conquista de derechos laborales y sociales, estimulada y promovida por el gobierno peronista. Este variado arco opositor incluía ya en 1955 a la sociedad rural, la Unión Industrial, la Armada, sectores del Ejército y la Fuerza Aérea y a la totalidad de los partidos políticos no oficialistas. Este heterogéneo grupo ya había conspirado para derrocar a Perón, con el auxilio más que espiritual de la Iglesia Católica, en un fallido golpe el 28 de septiembre de 1951. El año 55 aparece como el momento de mayor visibilización de una debilidad del peronismo, un desgaste del peronismo, ya son 10 años casi de gobierno. Hay sectores sociales que empiezan a expresar su descontento y la posibilidad de poder hacerlo más visiblemente. Cuando digo sectores sociales me refiero a la oposición política, pero más visiblemente a partir de algunos acontecimientos con la Iglesia. A fines del 54 entra en una etapa decisiva, el conflicto es irreversible, pero el conflicto es muy anterior. El conflicto se desarrolla desde los comienzos del peronismo. La Iglesia en el 46 apoya a Perón porque Perón, digamos, aparece como continuidad del ejército católico del golpe del 43, porque promete la enseñanza religiosa, porque implica la finalización del ciclo del laicismo. Pero la Iglesia no ve más allá de eso. La Iglesia no ve el sentido profundamente republicano, igualitario, democrático y en ese sentido moderno que el peronismo trae a la política argentina. Cuando lo ve, comienzan los roces. Uno de los detonantes del conflicto entre el gobierno peronista y la jerarquía eclesiástica es la creación, en 1954, del Partido Demócrata Cristiano, en el marco de una decisión del Vaticano de crear partidos católicos de centro-derecha en su ofensiva de posguerra para frenar el creciente avance de los partidos socialdemócratas y comunistas. Perón cree que su partido es democrático y cristiano y considera una afrenta esta decisión. A partir de entonces, el gobierno pasa a la ofensiva con la sanción de leyes a las que la Iglesia se había opuesto históricamente, como la equiparación legal de los hijos naturales, la ley de divorcio, la ley de profilaxis y el proyecto de separación de la Iglesia del Estado, con su correlato de quita de financiamiento de la corporación eclesiástica y su pérdida de peso político. Pero, por supuesto, estaba fastidiado, porque el Partido Demócrata Cristiano tenía la función en Europa de expresar los valores de la Iglesia en la confrontación con los partidos comunistas fortalecidos en la posguerra, en Italia, en Holanda, en Alemania. En la Argentina, digamos, Perón decía, pero bueno, el partido que representa estos valores en Argentina somos nosotros, que vienen a fastidiar con esto. El 9 de junio de 1955, los golpistas hacen la primera manifestación pública en ocasión de la procesión de Corpus Christi, oficiada por el vicario Manuel Tato y el sacerdote Ramón Novoa. Ateos confesos marchan con banderas argentinas junto a los curas y la convocatoria es masiva. La movilización que se dio en torno a Corpus Christi, a esta fecha religiosa, tuvo un carácter eminentemente político, una movilización inédita para pensar en un acto puramente religioso. Fue como un momento de tensión por el hecho de que se festejara uno otro día, por el hecho de que eso se hiciera al interior de un templo religioso, de la catedral, o se hiciera en las calles. Finalmente fue una movilización muy masiva, se habla de 250.000 personas en la calle, y también lo que aparece ahí como algo que empaña esos acontecimientos son la presencia
la bandera vaticana subida al pabellón, una bandera argentina quemada, que después se sospecha si había sido armado o no, pero de todos modos fue lo que los hechos fueron mostrando. Y entonces la tensión con la Iglesia aparece cada vez más crispada, con la Iglesia y con los sectores políticos que la apoyaban como vehículo de un descontento social, ¿no? En esa marcha aparecían grupos políticos de distintos signos, radicales, comunistas. Es una expresión rara donde el liberalismo se hace religioso para poder expresarse, solo que en este caso enmascarado bajo la presencia religiosa. Bueno, este descontento que se viene dando de Corpus Christi en adelante se hace visible en las calles. Hay una menor posibilidad de movilizar por parte del peronismo. Por entonces había llegado al país Pascual Pérez, el campeón de box, y se había pensado en excusar ese recibimiento para hacer un acto político, y se ve que no hay tanta presencia masiva o no hay tanta posibilidad de convocatoria. Entonces se viene hablando de que algo va a pasar. El jueves 16 de junio de 1955, Perón es despertado por una llamada a las 5 de la mañana. Es el ministro de Guerra, Franklin Lucero, que le solicita una reunión inmediata en la Casa Rosada por graves motivos que debe comentarle personalmente. La reunión se concreta una hora más tarde y Lucero le informa acerca de movimientos inusuales en bases aéreas y sobre un posible levantamiento armado cívico-militar en su contra. Lucero pasa toda la noche del 15 al 16, contactando a las distintas unidades del interior del país, y tiene una idea, al amanecer del día 16, tiene una idea clara de con qué contaba. Y para ese entonces sabía que había movimientos extraños en la Armada, sabía que había habido movimientos en Punta de Indio y que había movimientos extraños en la ESMA y en la Secretaría de Marina. La Iglesia es incluso el organizador práctico de la conspiración. Las horas sacras que se realizan en las iglesias desde comienzo de 1955 son lugares de encuentro de los militares conspiradores. Los militares conspiradores se encuentran en los templos, los comandos civiles los organiza la Iglesia, en los templos y en los colegios religiosos se hace acopio de armas. Toda la organización de la campaña de acción psicológica, de prensa clandestina, todos los panfletos que circulan en esos meses están organizados por la Iglesia. Los mimeógrafos se guardan debajo de los altares. Hay una participación muy directa y activa en organizar la conspiración. A las 8 de la mañana, el presidente Perón recibe al embajador de los Estados Unidos, Arvel Naffer. Pero a las 9, ante la insistencia del ministro Franklin Lucero, el presidente Perón abandona la Casa Rosada y se dirige al Ministerio de Guerra, ubicado a pocos metros. Allí se le informa que el desfile aéreo, previsto en desagravio a la bandera nacional, podría convertirse en un ataque con bombas sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores, y que los sublevados pretenden atentar contra su vida. Por la mañana a Perón le avisan que lo que hay es una revuelta militar, le piden que abandone la Casa de Gobierno. Hay una cantidad de reuniones que Perón tiene durante la mañana, una de ellas es incluso con el embajador de los Estados Unidos para recibir unos obsequios del presidente, y en determinado momento Perón desaparece para estar a mayor resguardo porque los acontecimientos van increyendo. A las 12:30 de un día nublado y frío, en la Plaza de Mayo, además de los habituales transeúntes apurados, hay algunas familias que se disponen a presenciar el desfile aéreo. 10 minutos después, el supuesto desfile adquiere un inusitado realismo cuando desde aquellos aviones que habían partido de la base aeronaval de Punta Indio comienzan a arrojarse las primeras bombas sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Los aparatos aéreos llevan pintadas en sus colas una B corta y una cruz, el símbolo de Cristo vence.
En medio de la desesperación de la gente, que trata de guarecerse como puede, una bomba de 100 kilos impacta sobre la Casa Rosada y otra alcanza un colectivo repleto de pasajeros. Desde su refugio en el Ministerio de Guerra, Perón puede escuchar el sonido de los aviones comandados por el almirante Samuel Toranzo Calderón. El comienzo mismo del ataque, que estaba previsto para salir a las 8 de la mañana y atacar a las 10, también fracasa por las condiciones meteorológicas, un día muy negro de nubes muy bajas, que obligó a los aviones a volar en redondo sobre el río, y eso a su vez causó una nueva deserción. Y el ataque en concreto llegó cuando prácticamente ya nadie lo esperaba, no lo esperaban ni los propios marinos. A las 12:40 del mediodía, Perón estaba en ese lugar, el piso donde estaba quedó desmantelado por las ondas expansivas, ¿no? Se rompieron todos los vidrios y fue conducido al sótano por el capitán Filipó. Las ambulancias ya desde la 1 de la tarde están yendo a Plaza de Mayo, que hay toda una movilización de cuerpos de sanidad corriendo riesgo de su propia vida, mientras están ocurriendo estos ataques, no solamente aéreos, el contraataque antiaéreo también, sino también de civiles que están en las cercanías de la Plaza de Mayo, plegados a este movimiento de sedicioso, así como habían tomado Radio Mitre para difundir, o sea que el desconcierto y el pánico debía ser muy grande entre la población, y aún momentos muy duros y horas muy duras para el propio gobierno, ¿no? La CGT convoca, Di Pietro convoca, y rápidamente Perón desautoriza la convocatoria. No estaba dispuesto a que ningún obrero muriera fruto de este enfrentamiento. Lo que pasa es que los acontecimientos fueron mucho más rápidos que las órdenes. Finalmente los hombres de distintos sindicatos llegaron en cuestión de 1 hora y media prácticamente en camiones, comenzaron a llegar al centro, a la Plaza de Mayo, a la Recoba, y las fotos que se ven claramente, se notan los civiles, los obreros armados con fusiles. Muchas veces se habló del famoso camión blanco con las armas y qué sé yo, pero lo cierto es que por lo menos los testimonios que yo encontré fueron que el armamento que utilizaron los civiles ese día fue fruto del saqueo de armerías. Para las 16:15, los trabajadores que coparon la histórica plaza para defender a su gobierno podían contarse por centenares. Algunos vienen del edificio de la Confederación General del Trabajo, donde piden sin éxito que los aprovisionen con armas. Ante la negativa de la Central Obrera, que responde a órdenes del presidente, decenas de manifestantes consiguen revólveres y pistolas. Estaban dispuestos a cumplir con la consigna que habían entonado tantas veces: la vida por Perón. A las 17:30 no quedan dudas sobre el carácter criminal del ataque, cuando una nueva oleada de aviones arroja 14.000 kilogramos de explosivos sobre la multitud y efectúa vuelos rasantes para ametrallar a los manifestantes. En la Plaza de Mayo y sus alrededores se ven los cuerpos de centenares de civiles muertos, mientras los hospitales colapsan al intentar atender a unos 1.000 heridos. Se ha perpetrado el peor ataque contra una población civil bajo un gobierno democrático. Normalmente se piensa que el bombardeo fue un único evento, y no fue un único evento. La llegada y primer bombardeo, digamos, directamente desde el río, un regreso a Ezeiza, donde el aeropuerto ya había sido tomado previamente. Ahí se repostó combustible y nuevas bombas. Un segundo bombardeo desde Ezeiza, otro repostamiento de explosivos y combustible. Y finalmente una tercera oleada que ya no tiene regreso porque todos los aviones al final de la tarde descargan y continúan a Colonia o a Montevideo.
en los dos casos. Y ya quedan asilados en Uruguay los pilotos y las máquinas. Al caer la tarde, los tripulantes de los aviones que han causado la masacre huyen con sus naves al Uruguay. En uno de ellos viajan el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi y el conservador Adolfo Bichí, el triunvirato civil designado por los sublevados para reemplazar a Perón. En el vecino país son recibidos con todos los honores en la base militar de Carrasco y se les concede asilo político. A las 18:40, el general Perón habla por la cadena nacional de radio y televisión. El presidente condena los hechos y promete el debido castigo a los culpables mientras pide calma a sus partidarios. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos si agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Pero hay una figura que merece ser tenida en cuenta en todo este proceso y es el ministro de Marina Olivieri. Porque Olivieri, este hombre del gabinete, por supuesto, de Perón, tiene un proceso muy particular en esto y protagoniza un hecho sumamente extraño. Se da por indispuesto con un ataque, con un malestar cardíaco el día 15, en los prolegómenos del desastre, y el día 16, sorpresivamente, sale del hospital naval y va al ministerio, ahí al Bajo, y él mismo toma el mando de la situación. Es decir, él pasa de colaborador pasivo a dirigente del golpe, y obviamente esto fue premiado. El 16 de junio del 55 era un golpe madurado, organizado, y además el bombardeo tenía la intención de matar a Perón. Digamos, el objetivo era el magnicidio, dicho claramente por sus autores, que lo han dicho no previamente, lo han dicho a posteriori como justificación. Han dicho, bueno, nosotros no queríamos matar a 300 personas en la Plaza de Mayo, nosotros queríamos matar al tirano. A las 20:30 en Buenos Aires, grupos de peronistas atacan y queman los templos de San Francisco, San Nicolás de Bari, San Miguel Arcángel, La Piedad, La Merced, San Ignacio y parte de la curia metropolitana. La jerarquía eclesiástica acusa al gobierno de pasividad y le atribuye a la quema de los templos la misma gravedad que los bombardeos y su saldo de centenares de víctimas fatales. Está fuera de toda duda que es una respuesta del gobierno de Perón al bombardeo de la mañana. Digamos, por la tarde la respuesta es el incendio de los templos. Ahora, evidentemente había un clima de confrontación muy grande por el cual sectores importantes de la sociedad, digamos, asumían como propia esa actividad, cosa que hoy resulta inimaginable, pero que en el clima de entonces era comprensible, sobre todo porque, digamos, la participación eclesiástica en el bombardeo estaba fuera de toda duda y ellos mismos la habían hecho explícita con el Cristo Vence pintado en las alas de los aviones que bombardeaban la ciudad. Bueno, evidentemente para la concepción eclesiástica, destruir los templos de material es más grave que destruir los templos humanos. Es parte de la doctrina católica que cada ser viviente es un templo humano. Obviamente para la conducción eclesiástica el incendio de las iglesias fue un crimen mucho más grave que el bombardeo donde murieron 300 seres humanos.
De hecho, hasta el día de hoy, que han transcurrido ya 58 años, no ha habido una reflexión autocrítica de la Iglesia por ese bombardeo. No hay un documento eclesiástico que yo haya visto donde condene ese crimen, que es un grave crimen. Uno de los acontecimientos civiles más crueles de la historia argentina, y sin embargo hubo casi que esperar 50 años para poder decir que esto pasó, en qué condiciones, quiénes son los nombres de los muertos. Bueno, llevó mucho tiempo para poder reconstruir qué fue lo que pasó con estos hechos, ¿no? Lo que uno podría también ver es cómo cambia la sociedad en cierto sentido. Hay una apertura política mayor, empiezan a expresarse en radio dirigentes políticos que hasta entonces no tenían un lugar y hacen discursos fuertemente opositores, pero también el interior del peronismo cambia. Perón dice algo así como: la revolución ha terminado y lo que empieza ahora es que yo soy el presidente de todos los argentinos. Eso también lo muestra en una situación de mayor debilidad de la que hasta entonces se hacía notoria, ¿no? Por lo menos así se lo lee a posteriori. Es el hecho del llamado fuerte que hace a la pacificación nacional y la no condena, incluso el no fusilamiento de aquellos responsables que habían estado a cargo de los bombardeos en la plaza. La idea de un bombardeo, de llegar a un bombardeo aéreo, de asesinar a un gobierno completo en una acción de este tipo, era, aún hoy es novedosa, digamos, para lo que era la historia política argentina. Y de alguna forma marcó también las relaciones que habrían de tener el movimiento popular con las Fuerzas Armadas en los siguientes años. Tras el intento de golpe de Estado del 16 de junio, el presidente Juan Domingo Perón, consciente de la gravedad de la situación, ordena sanciones contra los militares y civiles directamente implicados en el intento golpista, no tan duras como las que tomarán poco después sus enemigos. Al mismo tiempo, promueve el diálogo, abriendo los medios de comunicación a los principales referentes opositores. Pero la jerarquía católica rechaza el acercamiento y alienta el golpe contra Perón. El frente opositor se fortalece con el apoyo incondicional de la Iglesia y los sectores de poder. Importantes grupos de la oficialidad de las Tres Armas le retiran su aval al gobierno tras los ataques a los templos católicos, sumándose a la estrategia golpista. El 16 de septiembre de 1955 lanzarán su ofensiva final, la llamada Revolución Libertadora. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Archivo Piña. Hoy te vamos a presentar un programa especial sobre uno de los días más trágicos de la historia argentina, 16 de junio de 1955. Aviones que bombardean a su propia población, 300 muertos, más de 1000 heridos en la Plaza de Mayo, los últimos momentos prácticamente del gobierno peronista, cómo fue, cómo se planeó, hora a hora, aquel dramático día 16 de junio.
A comienzos de 1955, todas las miradas están puestas en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine convoca a artistas destacados de todo el mundo. Un River Plate imparable se consagra campeón argentino. Juan Manuel Fangio es ya el indiscutido rey de las pistas con sus 3 campeonatos mundiales. Y arriba y abajo del ring, Pascualito Pérez y el Mono Gatica le dedican sus triunfos al presidente Juan Domingo Perón. La Argentina vive una fuerte recuperación económica que permite incrementar la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza nacional. Perón cumple el tercer año de su segundo mandato con un alto nivel de consenso popular. Sin embargo, esta situación no garantiza la estabilidad de su mandato. Desde 1954, la relación del gobierno con la jerarquía católica entra en crisis. La Iglesia se convierte en el principal referente de la oposición. Los sectores de poder se resisten al notable incremento de la participación en la renta nacional de los trabajadores y su conquista de derechos laborales y sociales, estimulada y promovida por el gobierno peronista. Este variado arco opositor incluía ya en 1955 a la sociedad rural, la Unión Industrial, la Armada, sectores del Ejército y la Fuerza Aérea y a la totalidad de los partidos políticos no oficialistas. Este heterogéneo grupo ya había conspirado para derrocar a Perón, con el auxilio más que espiritual de la Iglesia Católica, en un fallido golpe el 28 de septiembre de 1951. El año 55 aparece como el momento de mayor visibilización de una debilidad del peronismo, un desgaste del peronismo, ya son 10 años casi de gobierno. Hay sectores sociales que empiezan a expresar su descontento y la posibilidad de poder hacerlo más visiblemente. Cuando digo sectores sociales me refiero a la oposición política, pero más visiblemente a partir de algunos acontecimientos con la Iglesia. A fines del 54 entra en una etapa decisiva. El conflicto es irreversible, pero el conflicto es muy anterior. El conflicto se desarrolla desde los comienzos del peronismo. La Iglesia en el 46 apoya a Perón porque Perón, digamos, aparece como continuidad del ejército católico del golpe del 43, porque promete la enseñanza religiosa, porque implica la finalización del ciclo del laicismo. Pero la Iglesia no ve más allá de eso. La Iglesia no ve el sentido profundamente republicano, igualitario, democrático y en ese sentido moderno que el peronismo trae a la política argentina. Cuando lo ve, comienzan los roces. Uno de los detonantes del conflicto entre el gobierno peronista y la jerarquía eclesiástica es la creación, en 1954, del Partido Demócrata Cristiano, en el marco de una decisión del Vaticano de crear partidos católicos de centro-derecha en su ofensiva de posguerra para frenar el creciente avance de los partidos socialdemócratas y comunistas. Perón cree que su partido es democrático y cristiano y considera una afrenta esta decisión. A partir de entonces, el gobierno pasa a la ofensiva con la sanción de leyes a las que la Iglesia se había opuesto históricamente, como la equiparación legal de los hijos naturales, la ley de divorcio, la ley de profilaxis y el proyecto de separación de la Iglesia del Estado, con su correlato de quita de financiamiento de la corporación eclesiástica y su pérdida de peso político. Pero, por supuesto, estaba fastidiado, porque el Partido Demócrata Cristiano tenía la función en Europa de expresar los valores de la Iglesia en la confrontación con los partidos comunistas fortalecidos en la posguerra.
en Italia, en Holanda, en Alemania. En la Argentina, digamos, Perón decía, pero bueno, el partido que representa estos valores en la Argentina somos nosotros, que vienen a fastidiar con esto. El 9 de junio de 1955, los golpistas hacen la primera manifestación pública en ocasión de la procesión de Corpus Christi, oficiada por el vicario Manuel Tato y el sacerdote Ramón Novoa. Ateos confesos marchan con banderas argentinas junto a los curas y la convocatoria es masiva. La movilización que se dio en torno a Corpus Christi, a esta fecha religiosa, tuvo un carácter eminentemente político, una movilización inédita para pensar en un acto puramente religioso. Fue como un momento de tensión por el hecho de que se festejara uno otro día, por el hecho de que eso se hiciera al interior de un templo religioso, de la catedral, o se hiciera en las calles. Finalmente fue una movilización muy masiva, se habla de 250.000 personas en la calle, y también lo que aparece ahí como algo que empaña esos acontecimientos son la presencia de la bandera vaticana subida al pabellón, una bandera argentina quemada, que después se sospecha si había sido armado o no, pero de todos modos fue lo que los hechos fueron mostrando. Y entonces la tensión con la Iglesia aparece cada vez más crispada, con la Iglesia y con los sectores políticos que la apoyaban como vehículo de un descontento social, ¿no? En esa marcha aparecían grupos políticos de distintos signos, radicales, comunistas. Es una expresión rara donde el liberalismo se hace religioso para poder expresarse, solo que en este caso enmascarado bajo la presencia religiosa. Bueno, este descontento que se viene dando de Corpus Christi en adelante se hace visible en las calles. Hay una menor posibilidad de movilizar por parte del peronismo. Por entonces había llegado al país Pascual Pérez, el campeón de box, y se había pensado en excusar ese recibimiento para hacer un acto político, y se ve que no hay tanta presencia masiva o no hay tanta posibilidad de convocatoria. Entonces se viene hablando de que algo va a pasar. El jueves 16 de junio de 1955, Perón es despertado por una llamada a las 5 de la mañana. Es el ministro de Guerra, Franklin Lucero, que le solicita una reunión inmediata en la Casa Rosada por graves motivos que debe comentarle personalmente. La reunión se concreta una hora más tarde y Lucero le informa acerca de movimientos inusuales en bases aéreas y sobre un posible levantamiento armado cívico-militar en su contra. Lucero pasa toda la noche del 15 al 16, contactando a las distintas unidades del interior del país, y tiene una idea, al amanecer del día 16, tiene una idea clara de con qué contaba. Y para ese entonces sabía que había movimientos extraños en la Armada, sabía que había habido movimientos en Punta de Indio y que había movimientos extraños en la ESMA y en la Secretaría de Marina. La Iglesia es incluso el organizador práctico de la conspiración. Las horas sacras que se realizan en las iglesias desde comienzo de 1955 son lugares de encuentro de los militares conspiradores. Los militares conspiradores se encuentran en los templos, los comandos civiles los organiza la Iglesia, en los templos y en los colegios religiosos se hace acopio de armas. Toda la organización de la campaña de acción psicológica, de prensa clandestina, todos los panfletos que circulan en esos meses están organizados por la Iglesia, los mimeógrafos se guardan debajo de los altares. Hay una participación muy directa y activa en organizar la conspiración. A las 8 de la mañana, el presidente Perón recibe al embajador de los Estados Unidos, Arbel Nasser. Pero a las 9, ante la insistencia del ministro Franklin Lucero, el presidente Perón abandona la Casa Rosada y se dirige al Ministerio de Guerra, ubicado a pocos metros. Allí se le informa que el desfile aéreo, previsto en desagravio a la bandera nacional,
podría convertirse en un ataque con bombas sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores, y que los sublevados pretenden atentar contra su vida. Por la mañana a Perón le avisan que lo que hay es una revuelta militar, le piden que abandone la Casa de Gobierno. Hay una cantidad de reuniones que Perón tiene durante la mañana, una de ellas es incluso con el embajador de los Estados Unidos para recibir unos obsequios del presidente, y en determinado momento Perón desaparece para estar a mayor resguardo porque los acontecimientos van increyendo. A las 12:30 de un día nublado y frío, en la Plaza de Mayo, además de los habituales transeúntes apurados, hay algunas familias que se disponen a presenciar el desfile aéreo. 10 minutos después, el supuesto desfile adquiere un inusitado realismo cuando desde aquellos aviones que habían partido de la base aeronaval de Punta Indio comienzan a arrojarse las primeras bombas sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Los aparatos aéreos llevan pintadas en sus colas una B corta y una cruz, el símbolo de Cristo vence. En medio de la desesperación de la gente, que trata de guarecerse como puede, una bomba de 100 kilos impacta sobre la Casa Rosada y otra alcanza un colectivo repleto de pasajeros. Desde su refugio en el Ministerio de Guerra, Perón puede escuchar el sonido de los aviones comandados por el almirante Samuel Toranzo Calderón. El comienzo mismo del ataque, que estaba previsto para salir a las 8 de la mañana y atacar a las 10, también fracasa por las condiciones meteorológicas, un día muy negro de nubes muy bajas, que obligó a los aviones a volar en redondo sobre el río, y eso a su vez causó una nueva deserción. Y el ataque en concreto llegó cuando prácticamente ya nadie lo esperaba, no lo esperaban ni los propios marinos. A las 12:40 del mediodía, Perón estaba en ese lugar, el piso donde estaba quedó desmantelado por las ondas expansivas, ¿no? Se rompieron todos los vidrios y fue conducido al sótano por el capitán Philippot. Las ambulancias ya desde la 1 de la tarde están yendo a Plaza de Mayo, que hay toda una movilización de cuerpos de sanidad corriendo riesgo de su propia vida, mientras están ocurriendo estos ataques, no solamente aéreos, el contraataque antiaéreo también, sino también de civiles que están en las cercanías de la Plaza de Mayo, plegados a este movimiento de sedicioso, así como habían tomado Radio Mitre para difundir, o sea que el desconcierto y el pánico debía ser muy grande entre la población, y aún momentos muy duros y horas muy duras para el propio gobierno, ¿no? La CGT convoca, Di Pietro convoca, y rápidamente Perón desautoriza la convocatoria. No estaba dispuesto a que ningún obrero muriera fruto de este enfrentamiento. Lo que pasa es que los acontecimientos fueron mucho más rápidos que las órdenes. Finalmente los hombres de distintos sindicatos llegaron en cuestión de 1 hora y media prácticamente en camiones, comenzaron a llegar al centro, a la Plaza de Mayo, a la Recoba, y las fotos que se ven claramente, se notan los civiles, los obreros armados con fusiles. Muchas veces se habló del famoso camión blanco con las armas y qué sé yo, pero lo cierto es que por lo menos los testimonios que yo encontré fueron que el armamento que utilizaron los civiles ese día fue fruto del saqueo de armerías. Para las 16:15, los trabajadores que coparon la histórica plaza para defender a su gobierno podían contarse por centenares. Algunos vienen del edificio de la Confederación General del Trabajo, donde piden sin éxito que los aprovisionen con armas. Ante la negativa de la Central Obrera, que responde a órdenes del presidente, decenas de manifestantes consiguen revólveres y pistolas. Estaban dispuestos a cumplir con la consigna que habían entonado tantas veces: la vida por Perón. A las 17:30 no quedan dudas sobre el carácter criminal del ataque, cuando una nueva oleada de aviones
arroja 14.000 kilogramos de explosivos sobre la multitud y efectúa vuelos rasantes para ametrallar a los manifestantes. En la Plaza de Mayo y sus alrededores se ven los cuerpos de centenares de civiles muertos, mientras los hospitales colapsan al intentar atender a unos 1.000 heridos. Se ha perpetrado el peor ataque contra una población civil bajo un gobierno democrático. Normalmente se piensa que el bombardeo fue un único evento, y no fue un único evento. La llegada y primer bombardeo, digamos, directamente desde el río, un regreso a Ezeiza, donde el aeropuerto ya había sido tomado previamente. Ahí se repostó combustible y nuevas bombas. Un segundo bombardeo desde Ezeiza, otro repostamiento de explosivos y combustible. Y finalmente una tercera oleada que ya no tiene regreso porque todos los aviones al final de la tarde descargan y continúan a Colonia o a Montevideo, en los dos casos. Y ya quedan asilados en Uruguay los pilotos y las máquinas. Al caer la tarde, los tripulantes de los aviones que han causado la masacre huyen con sus naves al Uruguay. En uno de ellos viajan el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi y el conservador Adolfo Vichy, el triunvirato civil designado por los sublevados para reemplazar a Perón. En el vecino país, son recibidos con todos los honores en la base militar de Carrasco y se les concede asilo político. A las 18:40, el general Perón habla por la cadena nacional de radio y televisión. El presidente condena los hechos y promete el debido castigo a los culpables, mientras pide calma a sus partidarios. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos si agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Pero hay una figura que merece ser tenida en cuenta en todo este proceso y es el ministro de Marina Olivieri. Porque Olivieri, hombre del gabinete, por supuesto, de Perón, tiene un proceso muy particular en esto. Y protagoniza un hecho sumamente extraño. Se da por indispuesto con un ataque, con un malestar cardíaco el día 15, en los prolegómenos del desastre, y el día 16, sorpresivamente, sale del hospital naval y va al ministerio, ahí al bajo, y él mismo toma el mando de la situación. Es decir, él pasa de colaborador pasivo a dirigente del golpe, y obviamente esto fue premiado. El 16 de junio del 55 era un golpe madurado, organizado, y además el bombardeo tenía la intención de matar a Perón. Digamos, el objetivo era el magnicidio, dicho claramente por sus autores, que lo han dicho no previamente, lo han dicho a posteriori como justificación. Han dicho, bueno, nosotros no queríamos matar a 300 personas en la Plaza de Mayo, nosotros queríamos matar al tirano. A las 20:30 en Buenos Aires, grupos de peronistas atacan y queman los templos de San Francisco, San Nicolás de Bari, San Miguel Arcángel, La Piedad, La Merced, San Ignacio y parte de la curia metropolitana. La jerarquía eclesiástica acusa al gobierno de pasividad y le atribuye a la quema de los templos la misma gravedad que los bombardeos y su saldo de centenares de víctimas fatales.
Está fuera de toda duda que es una respuesta del gobierno de Perón al bombardeo de la mañana. Digamos, por la tarde la respuesta es el incendio de los templos. Ahora, evidentemente había un clima de confrontación muy grande por el cual sectores importantes de la sociedad, digamos, asumían como propia esa actividad, cosa que hoy resulta inimaginable, pero que en el clima de entonces era comprensible, sobre todo porque, digamos, la participación eclesiástica en el bombardeo estaba fuera de toda duda y ellos mismos la habían hecho explícita con el Cristo Vence pintado en las alas de los aviones que bombardeaban la ciudad. Bueno, evidentemente para la concepción eclesiástica, destruir los templos de material es más grave que destruir los templos humanos. Es parte de la doctrina católica que cada ser viviente es un templo humano. Obviamente para la conducción eclesiástica el incendio de las iglesias fue un crimen mucho más grave que el bombardeo donde murieron 300 seres humanos. De hecho, hasta el día de hoy, que han transcurrido ya 58 años, no ha habido una reflexión autocrítica de la Iglesia por ese bombardeo. No hay un documento eclesiástico que yo haya visto donde condene ese crimen, que es un grave crimen. Uno de los acontecimientos civiles más crueles de la historia argentina, y sin embargo hubo casi que esperar 50 años para poder decir que esto pasó, en qué condiciones, quiénes son los nombres de los muertos. Bueno, llevó mucho tiempo para poder reconstruir qué fue lo que pasó con estos hechos, ¿no? Lo que uno podría también ver es cómo cambia la sociedad en cierto sentido. Hay una apertura política mayor, empiezan a expresarse en radio dirigentes políticos que hasta entonces no tenían un lugar y hacen discursos fuertemente opositores, pero también el interior del peronismo cambia. Perón dice algo así como: la revolución ha terminado y lo que empieza ahora es que yo soy el presidente de todos los argentinos. Eso también lo muestra en una situación de mayor debilidad de la que hasta entonces se hacía notoria, ¿no? Por lo menos así se lo lee a posteriori, es el hecho del llamado fuerte que hace a la pacificación nacional y la no condena, incluso el no fusilamiento de aquellos responsables que habían estado a cargo de los bombardeos en la plaza. La idea de un bombardeo, de llegar a un bombardeo aéreo, de asesinar a un gobierno completo en una acción de este tipo, era, aún hoy es novedosa, digamos, para lo que era la historia política argentina. Y de alguna forma marcó también las relaciones que habrían de tener el movimiento popular con las Fuerzas Armadas en los siguientes años. Tras el intento de golpe de Estado del 16 de junio, el presidente Juan Domingo Perón, consciente de la gravedad de la situación, ordena sanciones contra los militares y civiles directamente implicados en el intento golpista, no tan duras como las que tomarán poco después sus enemigos. Al mismo tiempo, promueve el diálogo, abriendo los medios de comunicación a los principales referentes opositores. Pero la jerarquía católica rechaza el acercamiento y alienta el golpe contra Perón. El frente opositor se fortalece con el apoyo incondicional de la Iglesia y los sectores de poder. Importantes grupos de la oficialidad de las Tres Armas le retiran su aval al gobierno tras los ataques a los templos católicos, sumándose a la estrategia golpista. El 16 de septiembre de 1955 lanzarán su ofensiva final, la llamada Revolución Libertadora.